Hoy se dieron a conocer los resultados obtenidos en el programa Ciudades 2050, iniciativa liderada por el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo. ¿De qué se trata esta iniciativa? Para eso nos acompaña justamente el Ministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward. Ministro, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Ministro, a ver, entremos en materia. ¿Qué significa esto de ciudades sostenibles al 2050 en la práctica y concreto para quienes nos están viendo a través de Canal 24 Horas? Este programa Ciudades 2050, ¿en qué consiste? Mire, explicado lo más simple posible, me tocó trabajar durante un par de años en bienes nacionales, luego en Sexpress, ahora prácticamente 2 años en vivienda. Y lo que hace falta en el Estado de Chile es una mirada integral al territorio, una mirada integral desde las ciudades. Yo estoy convencido que cuando las decisiones se toman a nivel central, para las regiones las probabilidades de equivocarse son muy altas. En cambio, cuando se desarrollan planes de ciudad desde las regiones, desde las comunas, las probabilidades de obtener buenos resultados son más altas. Y faltaba esta mirada a mediano y largo plazo. Por eso nace este estudio que hoy día tuvo un seminario internacional muy interesante, que es Ciudades 2050, para que las ciudades desarrollen planes a 30 años pensados desde las mismas prioridades de la ciudad, con las autoridades comunales, regionales, provinciales, y finalmente obtengan financiamiento tanto a nivel regional como a nivel central. Entonces, creo que las regiones y las ciudades conocen mucho mejor cuáles son sus prioridades, y lo que nos interesa es que exista un plan de ciudad, que no exista un crecimiento de las ciudades no ordenado, que exista la posibilidad de determinar dónde van a estar las viviendas, dónde se va a hacer el día de mañana un centro hospitalario, dónde van a haber áreas verdes. Y hay 4 indicadores que miden y que van a medir el día de mañana el comportamiento de las ciudades. Son básicamente, son 39 indicadores, pero ubicados en 4 dimensiones: integración social, medio ambiente, seguridad y desarrollo. Queremos que las ciudades desarrollen planes de ciudad, y eso es Ciudad 2050. Sí, usted mencionaba este seminario en que participaron, por ejemplo, y expusieron representantes de la ONU, del Banco Mundial, expertos chilenos, urbanistas, también autoridades locales, varios alcaldes. ¿Cuáles son, si se van repitiendo quizás, ministro, las carencias en nuestras ciudades? Mire, efectivamente tiene que ver con los indicadores que estamos planteando y con las dimensiones. Nos interesa mucho que se avance en integración social. Creo que es una muy buena idea. Finalmente nosotros entendemos integración social como personas viviendo al lado de personas sin importar su realidad socioeconómica. Y es por eso que el MIMBU, hace un buen tiempo y por instrucciones del presidente Piñera, está desarrollando la política de banco de suelos, comprando los mejores suelos en cada ciudad para que ahí se desarrollen los proyectos de vivienda, nunca más en la periferia. Eso en primer lugar. Con respecto al medio ambiente, que en definitiva la construcción de viviendas, el desarrollo de infraestructura se haga siempre pensando en el medio ambiente, en ciudades seguras y en ciudades que se puedan desarrollar. En definitiva, queremos que esto surja desde cada una de las ciudades. Vamos a pilotear esto en la región de Los Lagos, en la comuna de Puerto Montt. Hoy día participó el gobernador regional Patricio Vallespín en este seminario que, como usted decía, participó el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo. Tuvimos la posibilidad de escuchar una exposición de la directora ejecutiva de ONU Habitat, expertos internacionales, panelistas también provenientes de universidades chilenas. Fue muy interesante y todos concordamos en que se requiere una mirada a mediano y largo plazo para que las ciudades se desarrollen de mejor manera. ¿Y cómo esto se también, porque usted lo comentaba al principio, ministro, una mirada de Estado a un tema tan importante? Claro, tenemos aquí a la vuelta de la esquina un cambio de gobierno, en que quizás las prioridades vayan cambiando. ¿Cómo se traspasa la posta? ¿Van a haber trabajos o ya se han reunido quizás con representantes o cercanos al presidente electo? ¿Cómo se hace ese trabajo al final que es tan importante? Eso creo que es fundamental. Tuvimos la oportunidad de entregar las conclusiones del Diálogo Nacional por la Vivienda de las Ciudades, que incluye de alguna forma la Ciudad 2050, a todos los candidatos presidenciales, incluso antes de las primarias. Pero Ciudad 2050 está llamado, contestando un poco la pregunta que usted hace, a hacer un puente entre gobiernos. Las políticas públicas, lamentablemente, muchas veces nacen y mueren con los ciclos gubernamentales. Y eso es un problema, eso es una enfermedad de las políticas públicas. Esta es una buena idea, no es una política únicamente de un gobierno, es una política de Estado. La rueda está inventada, esto lo han utilizado también otros países en el mundo para desarrollar las ciudades. Por eso yo estoy seguro de que va a haber continuidad, y quien sea la ministra o el ministro de Vivienda y Urbanismo va a comprender que esto es algo que hay que continuar. Ya tenemos financiamiento por parte de la Subdere, tenemos la autorización del presidente de la República, y cuando me toque conversar con quien se elija por parte del presidente electo para encabezar el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, voy a poner mucho énfasis en Ciudades 2050, porque creo que es un buen plan para desarrollar ciudades. No todas las ciudades tienen la posibilidad de nacer de cero, como Brasilia, pero sí podemos pensar las ciudades a mediano y largo plazo
para desarrollar los lugares donde vamos a tener vivienda, donde vamos a tener hospitales, áreas verdes, infraestructura deportiva, establecimientos educacionales. Eso se puede planificar y eso es lo que queremos que ocurra y por eso estoy muy confiado en que el próximo gobierno lo va a continuar. Sí, ministro, ¿cómo participa la ciudadanía en estos diálogos? Esto es fundamental. Lo que usted señala es muy importante porque, en definitiva, si uno toma decisiones entre cuatro paredes, eso no va a tener validez frente a la ciudadanía. Entonces, Ciudad 2050 nace justamente con ese propósito, que exista participación ciudadana y no únicamente como un insumo de la toma de decisiones, sino como el alma de la toma de decisiones. Entonces, cuando estamos pensando en desarrollar, por ejemplo, este plan piloto en la comuna de Puerto Montt, esto va a incluir un proceso de participación ciudadana para que desde la comuna se definan cuáles son las prioridades. Mira, lo que falta acá es seguridad, lo que falta es equipamiento comunitario, lo que falta, por ejemplo, son áreas verdes, y desde esas prioridades, en conjunto con las autoridades comunales, provinciales y regionales, asignar los presupuestos para que eso vaya ocurriendo. Y, en definitiva, ir midiendo. Otro problema que tienen las políticas públicas en el mundo es que muchas veces no se evalúa lo que se implementa. Y esto es fundamental que exista en Ciudad 2050, está diseñado de esa manera. Entonces, en función del comportamiento de estos 39 indicadores y de estas 4 dimensiones, vamos a ir modificando cuál va a ser el desarrollo de cada una de las ciudades en función de las necesidades que se planteen por parte de la ciudadanía. La ciudadanía es fundamental. Cada comuna sabe mucho mejor dónde le aprieta el zapato, en buen chileno, más que las autoridades del gobierno central. Sí, ministro, se repite harto viendo el documento que nos enviaron desde el MIMBU para preparar esta entrevista, conceptos como descentralización, regionalización. Hace un tiempo elegimos por primera vez toda la ciudadanía, o los que fuimos a votar, gobernadores regionales. Dentro de los proyectos del próximo gobierno está, por ejemplo, robustecer las facultades de los gobiernos regionales, incluso eliminar los delegados presidenciales, justamente robustecer la decisión autónoma de cada región. ¿Por ahí va el camino en este sentido? Exactamente, yo creo en un Estado unitario. Chile es una república que está basada justamente en un Estado unitario, pero creo que tiene que haber autonomía también presupuestaria y en la toma de decisiones en las regiones. Quienes hemos vivido y trabajado en regiones sabemos que Santiago no es Chile y que existe ese sentimiento por parte de las personas que están fuera de la región metropolitana. Entonces, en el proceso de descentralización, de desburocratización, de entrega de recursos también para que exista autonomía financiera, se enmarca este plan de Ciudad 2050 y, en definitiva, no es el mismo plan para cada ciudad. Cada ciudad va a determinar cuáles son sus prioridades para los próximos 30 años en la línea de lo que le comentaba al principio: integración social, respeto al medio ambiente, seguridad ciudadana y desarrollo económico también. Y desde ahí generar un plan que se cumpla, que tenga presupuesto regional, que tenga también apoyo de parte del gobierno central y que se vaya monitoreando en sus avances. Colombia, sin ir más lejos, lo ha hecho muy bien. Hay un plan que se llama Bogotá, ¿cómo vamos?, y que va justamente midiendo cuál es el comportamiento de la ciudad en función de metas programadas con plazos determinados. Creo que eso hacía falta en el territorio chileno y estamos muy contentos de poder dejar, si la palabra no es muy grande, este legado, de forma que lo pueda continuar el próximo gobierno. Sí, ministro, ¿se debiese notar en este trabajo también el tipo de región donde está cierta ciudad? Por ejemplo, estamos en el norte, sur, en el centro, si es que es el interior, si es que es la costa, si es que es una región minera, si es que es una región que vive de la pesca. Todas esas cosas, esas variables importan mucho al momento de que la ciudadanía defina sus prioridades. Sí, eso en política pública lo definimos muchas veces como la pertinencia. En definitiva, cuando aplicamos una política pública, un subsidio, un programa, tiene que haber una pertinencia, es decir, que se reconozcan las características individuales de cada territorio, en este caso de cada región, de cada provincia y de cada comuna. No va a ser lo mismo desarrollar un plan de ciudad en Puerto Montt que desarrollar un plan de ciudad en Calama. Las características, los requerimientos, las necesidades, la forma de vida es distinta. Y eso nunca había sido abordado por parte del Estado. Eso es lo interesante de Ciudad 2050, que en el fondo no es un plan para todas las ciudades, sino que son distintos planes en función de lo que se establezca en cada una de las ciudades como prioridades. Así que el llamado es a conocer lo que se está haciendo. Estamos muy agradecidos del trabajo con el gobernador Patricio Vallespín, quien ha decidido también impulsar esto como plan piloto en la región y particularmente en la comuna de Puerto Montt, y creo que eso es muy bueno. En definitiva, poder pilotearlo y dejar esto avanzado en estas semanas que van quedando en nuestra administración permite que se le dé continuidad y que se comprenda que esta es una política transversal, que los colores de Ciudad 2050 son los de la bandera chilena, y eso es algo que espero se comprenda para que se continúe. Usted lo decía al comienzo, ministro, usted ha estado los 4 años del presidente Piñera en su administración, bienes nacionales, SECPRES, ahora en vivienda. ¿Cuál es el balance que hace de usted puntualmente, el paso quizás más largo que fue en vivienda? ¿Qué es lo que queda por hacer? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cuál es el balance que hace ya a menos de 2 meses de terminar la administración del presidente Piñera?
Efectivamente, va quedando poco y hacemos un balance positivo. Obviamente que hay muchas cosas que aún quedan pendientes. En Chile ha habido un aumento producto de la pandemia, de la vulnerabilidad económica también de las personas en los asentamientos precarios, esto es campamentos y tomas. El Ministerio hasta el año pasado únicamente abordaba en materia de solución habitacional 65 campamentos al año y hoy día hay cerca de 1000 asentamientos precarios en Chile. Entonces, una política que espero que también se comprenda que es de continuidad y que es política de Estado, es lo que hemos diseñado, el desafío 100+100, para poder triplicar las soluciones habitacionales que entregamos en campamentos. Hoy día hay un déficit habitacional en Chile cercano a las 500.000 viviendas. Mientras sostenemos esta conversación, estamos construyendo en Chile 135.000 viviendas. Eso no se había hecho nunca. Esto es gracias al gran presupuesto que obtuvimos producto de la buena conversación con el Congreso el año pasado y el año antepasado también. Y este ritmo tiene que continuar. Creo en la alianza público-privada. Este es un ministerio verdaderamente muy bonito. Yo creo que el techo es un derecho y estoy seguro de que la futura ministra o ministro va a pensar lo mismo. ¿Y qué desafío cree usted que es el principal que le queda a la administración del presidente Boric? Más allá de quién tome el ministerio, pero ¿cuáles son los principales desafíos y cómo evalúa usted la política también en materia de vivienda que está en el programa de gobierno, por lo menos del presidente Boric? Sí, tener una mirada del territorio integral, comprender que finalmente respetando la propiedad privada se puede avanzar en materia de soluciones integrales para quienes están viviendo en tomas y campamentos, trabajar primero con las personas que postulan regularmente a los subsidios del ministerio. Nosotros entregamos al año cerca de 300.000 subsidios beneficiando a 1 millón de personas. Como le decía, el ritmo de construcción de viviendas tiene que continuar y ojalá aumentarse. Así que el desafío es importante, la política de vivienda es una política de Estado. La solución habitacional probablemente es la transferencia más importante que se puede hacer desde el Estado a las personas. Eso es algo que tuve la oportunidad, la suerte y la bendición de participar acá en el Ministerio y estoy seguro de que quien esté sentado en esta silla a partir del 11 de marzo lo va a comprender de la misma manera. Ministro Felipe Ward, le agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Buenas tardes, gusto verlo. Chao, chao.